Buenos días a todos. Hoy vamos a tener la capacitación de Stata con GIH aplicada. Los dos módulos anteriores que han visto es un módulo explicativo de la gran encuesta integrada de hogares y el módulo anterior fue un módulo de Stata básico. Entonces este módulo va a tener en especial unos comandos de los que no se trabajaron en el Stata básico, que son básicos cuando yo quiero hacer un cálculo con la gran encuesta integrada de hogares. Estos comandos se llaman el BISOR, el collapse, el RIST, y vamos a ver unos gráficos que son círculos, barras, líneas, dispersión y kernels con funciones de densidad de probabilidad. ¿Qué es un BISOR? Ustedes vieron dentro de los comandos básicos, vieron el BY, que simplemente nos dice cuando yo quiero hacer un cálculo y les digo by por sexo o por departamento, por alguna especificación que uno quiera llevar el cálculo. Cuando yo le doy el comando by_sort, lo que hago es ordenar la base por la variable que le estoy diciendo que me haga la computación. En muchas ocasiones, si yo ordeno por aparte, si calculo solo un sort, simplemente estoy diciendo a la base ordene por la variable que le estoy diciendo. Yo le voy a decir ordéneme por año, sort years, y solo me va a ordenar la base por año. Pero cuando yo tengo un by sort, si le estoy diciendo ordéneme por año, pero calcúleme bajo ese orden específico. El collapse me permite colapsar una base donde yo llevo una base de hogares y la convierto a una base de departamentos. Entonces yo sé un hogar a qué municipio y a qué departamento proviene. Entonces yo necesito al final que me cuente el número de hogares, pero que me la lleve colapsada a departamentos. Entonces, este collapse admite estadísticos de resumen habituales, tales como los que vieron en el curso de Stata básico. Sum, mean, count, mass, min. Admite cálculos o ponderaciones y sustituye los datos de memoria por una base de datos agregados. Es decir, si yo tengo una base muestral, que es con las que se trabajan con la gran encuesta integrada de hogares o cualquier encuesta que tenemos son datos muestrales, yo utilizo el comando que me expande los datos y me permite llegar a los datos agregados. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero calcular los datos de salarios. Utilizo mi collapse y le digo min, que significa el promedio de horas promedio del salario, y que me cuente los casos de población y mi factor de expansión, y le digo que aparte me lo saque solamente por departamento, por sector económico y por género. Este ejercicio que vamos a tener hoy aplicado es un ejercicio con la gran encuesta integrada de hogares que solamente es una base que solamente está para Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar calcular? Vamos a mirar si Bogotá ha creado más empleos, vamos a mirar en qué sectores económicos hay más ocupados y vamos a calcular en qué posiciones ocupacionales hay más mujeres. Por último, vamos a mirar cuántos ocupados hay en cada hogar. Entonces aquí les muestro un pantallazo de nuestra base de datos. En nuestra base de datos tenemos la variable directorio, tenemos secuencia P, mes, year, departamento. Como se dan cuenta, solo tengo observaciones para Bogotá. El código de departamento de Bogotá es el 11. Tengo el número de ocupados, número de inactivos y número de desocupados. Tengo las ramas económicas y tengo el ingreso salarial. Aparte tengo el parentesco con el jefe de hogar. Si es jefe, pues me va a poner uno, cónyuge, hijo, va a salir nietos. Aquí digamos el pantallazo solamente ven jefe de hogar, cónyuge, hijo, jefe. Y este UG significa si pertenece o no pertenece a la unidad de gasto. Recordemos que en un hogar las personas que no pertenecen a la unidad de gasto son los trabajadores propios del hogar, los pensionistas y los hijos de los trabajadores del hogar. ¿Qué significa la variable directorio? La variable directorio nos dice el código del hogar y la variable secuencia P nos dice el código de las personas del hogar. Es decir, si me devuelvo aquí en la variable directorio, como es la que nos representa el hogar, entonces ustedes van a encontrar 33, 77, 87, 8 para las primeras tres observaciones, porque ya en la cuarta observación nos cambia el código. Esto nos está indicando que esto es solo un hogar y que está representado solamente por un jefe de hogar, el cónyuge y el hijo. Entonces, secuencia P nos da también la referencia del hogar, y una variable que no se ve aquí en la pantalla es la variable orden, que nos dice el número de las personas dentro del hogar.
El orden 1 siempre es 1 para los jefes, 2 para los cónyuges, 3 para los hijos, 4 para los nietos y así sucesivamente. Primero vamos a responder cuántos ocupados hay en el hogar. Ahí es cuando vamos a empezar a utilizar nuestro comando visor. Entonces yo necesito decirle a mi base de datos que me ordene la base por directorio secuencia P, que es el hogar, y por el año, porque para cada año yo voy a tener diferentes hogares. Entonces aquí recordemos que tenemos no un comando gen de generar variables, porque yo utilizaría aquí gen porque es más avanzada. Entonces finalmente yo utilizaría ocupados. Esta es como yo llamo la variable, yo la decidí llamar ocupados raya al piso h. Entonces yo voy a mirar el total de ocupados que tenga el hogar. Este visor, como les conté al principio, me permite ordenar por lo que yo quiera. Yo podría ordenar aquí estamos ordenando por hogar y por año, pero podemos ordenar por país. En otros países se ordena por distritos. Podemos ordenar por departamento o simplemente ordenar por años, dependiendo de lo que la persona quiera calcular. Y cuando yo utilizo este comando el total, me va a contar el total de ocupados dentro del hogar. Pero si yo quisiera, por ejemplo, el promedio del ingreso dentro del hogar, pues utilizaría un MIAN. Si quiero que me sume, pues una suma. Si quiero que me cuente, o si quiero que simplemente me diga los máximos o los mínimos. Cualquier variable de estadística descriptiva la podemos combinar con el visor. Miremos los cálculos como nos dan. Entonces simplemente ejecutan el comando tal como se muestra atrás y vamos a llegar al cálculo. Entonces vamos a tener ocupados por hogar. Aquí tenemos las observaciones solamente a nivel de muestra y nos va a decir, por ejemplo, el 0, que no tienen ningún ocupado dentro del hogar para el año 2014 y para el año 2015. 1 nos va a decir que solo hay un ocupado dentro del hogar, 2 ocupados, 3 ocupados y así sucesivamente. Acá abajo hacemos la tabulación, tal ocupados por hogar, pero le digo que de una vez me pondré las columnas. Es mejor dar las explicaciones a nivel de porcentaje. Entonces podemos decir que el 1, vamos a decir que el 37,41% de los hogares tienen un ocupado dentro del hogar para el año 2014, y para el año 2015 esta ponderación sube a 37,45%, 35,22%, y para el año 2015 35,17%, y hogares que tengan por lo menos 3 ocupados dentro del hogar es el 13,1% y el 12,5% para el año 2015. Aún así, estas ponderaciones le haría falta, si yo quiero, eso simplemente estoy llevando datos a nivel de muestra, pero si quiero llevar a datos reales debo utilizar nuestro factor de expansión con el iWeigh. Ahora veamos el comando collapse. Si yo me devuelvo, recordemos que mi base está a nivel de directorio, o sea que lo que tengo en mi base son hogares y personas. O sea, esta base, cuando yo le doy un contador, me va a mostrar que la cantidad de observaciones que tiene el total de la base. Al expandirla me da más o menos 46 millones de personas. Entonces mi base me está diciendo a nivel de personas. Como yo la tengo directorio, secuencia P y orden, acuérdense que directorio y secuencia P me da el nivel del hogar, orden me da el número de las personas dentro del hogar. Pero cuando yo utilizo el collapse, en este caso, yo quiero colapsarla a nivel de año y de rama económica. Entonces miremos qué se hace acá. Utilizo el comando collapse, digo que me cuente la cantidad de ocupados, utilizo mi factor de expansión. Ese factor de expansión viene dentro de la base de datos que se genera cuando yo descargo el microdato de la página del DANE, descargo la gran encuesta integrada de hogares y me muestra el FETC, que siempre es el factor de expansión, y tengo mi by, que le estoy diciendo por dónde me vaya a ponderar. Entonces yo le digo, no, solamente cuéntemelos por año y cuéntemelos por rama económica. Entonces aquí, por ejemplo, yo sé que tengo a nivel expandido, tengo 23.780 ocupados en el sector agropecuario y tengo 1.216.782 ocupados en el sector comercio para el año 2014, así sucesivamente. Miremos otro ejemplo. Ahora yo le estoy diciendo que me colapse también a la vez que me cuenta los ocupados, pero por año y rama económica, pero a la vez también por sexo. Entonces yo voy a tener a las mismas personas que estaban en comercio, pero esta vez voy a saber cuántos de esos son hombres y cuántos son mujeres. Por eso le estoy diciendo que me cuente los ocupados. Estos cálculos son todos ejemplos en temas de mercado laboral, pero yo podría contar
hijos, podría contar carros, viviendas, todo lo que me permita la gran encuesta integrada de hogares. Otro ejemplo de collapse, por ejemplo, ya no utilizando el comando de contar, sino que me promedio sería collapse min, el ingreso salarial, expando y le digo que lo haga por año y por sexo y por posición ocupacional. Entonces aquí yo tengo el año, tengo hombres y tengo mujeres y tengo, por ejemplo, el promedio de salario para empleados de empresa particular. Entonces tenemos que un empleado de empresa particular en promedio gana 1.697.781 y un empleado del gobierno gana en promedio 3.046.608. Y por ejemplo, un empleado doméstico gana en promedio 702.088. Todos son datos para el año 2014. Esto es para hombres. Miren que es mujeres, por ejemplo, el empleado del gobierno, el promedio de salarios de 2.708.000. Un empleado de empresa particular mujer en promedio gana 1.383.294 y así sucesivamente. Este TPCP significa trabajadores por cuenta propia y en otro, digamos que ya previamente yo había agrupado jornaleros, peones, otros y trabajadores familiares sin remuneración, que son más bien pocos, entonces finalmente todos se agruparon en otros. Vamos a continuar con nuestro comando reshape. Este comando es de uso frecuente cuando yo tengo bases de datos y lo que me permite es decirle necesito que la variable X me la pase a fila o que la variable Y me la vuelva a columna y así sucesivamente. Es casi cuando yo transpongo en Excel, pero tengo que ser súper específica en decirle al comando qué variables necesito que sean filas y qué variables necesito que sean columnas. Entonces aquí simplemente ponemos el reshape wide o long según lo que yo quiera especificar. Por ejemplo, aquí el ejemplo dice la variable 1 va a definir el contenido, la variable 2 define los casos y la variable 3 pasa las filas a las variables o viceversa. Entonces miremos en el ejemplo. Yo en mi ejemplo tengo mi base donde tengo los años, ramas económicas y tengo los ocupados. Entonces, ¿qué le digo acá? Aquí yo le dije un reshape, le dije y, le digo tengo mis ocupados y le digo que mi variable, mi i, va a ser el sector y la rama económica y la j va a ser los años. Entonces finalmente yo le digo, él cuando yo le digo esto, él me va a decir, tienes en tu variable j, que son los años, 2014 y 2015. Entonces acá lo que él finalmente me combina es la rama económica y me va a contar los ocupados entre 2014 y 2015. No me los va a dejar a nivel vertical como los teníamos anteriormente. Yo tenía 2014 y 2015 de forma vertical. Lo que él hace es que me pone 2014 y 2015 en dos nuevas columnas para no verlo de manera alargada, sino como yo lo quiera ver o como lo necesite ver, si es necesario que yo modifique esta base de datos para pegarla a otra base de datos. Entonces, otro ejemplo es, por ejemplo, que yo no quiero que me combine los años, sino yo quiero que me combines los ocupados por rama económica. Volvamos a nuestro primer ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo sé que el sector 1 es agropecuario, el sector 2 es minería, el sector 3. Cuando yo le digo reshape y ocupados year, pero por sector ocupacional, entonces él me dice, mire, los ocupados en la rama 1, que es el agropecuario, en la rama 2 es el minero, son los mismos que teníamos anteriormente, 3.495.360 ocupados en la rama 1 para el año 2014 y para el año 2015 3.543.601. Esto suele ser muy utilizado cuando yo tengo una base de datos y necesito pegarle a otra base de datos, pero mi otra base de datos, por ejemplo, los años los tiene a nivel de filas y yo necesito que esos años no estén a nivel de filas, sino a nivel de columnas. Entonces yo tengo que tener las bases de la misma forma ordenadas para que yo pueda hacer un merge o pueda hacer una append o lo que yo necesite. Entonces este comando suele ser muy utilizado cuando yo necesito traslapar esos datos sin que se lleguen a modificar. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que son gráficos. En el Stata básico que ustedes vieron anteriormente, vieron estos tipos de gráficos, pero hoy vamos a
a mostrar otra forma un poquito más avanzada de los gráficos, pero también a que usted le pueda poner títulos, a que le aprenda a poner porcentajes, a que le pueda cambiar el color, que también se hace con las mismas programaciones en Stata. Se puede hacer por programación o por las ventanas del Stata. En este momento vamos a explicar todo a nivel de programación. Entonces, si yo quiero simplemente tener una gráfica de círculo a nivel de sexo, simplemente le pongo graph by y le digo que me lo haga por sexo. O le puedo decir que me lo haga por cualquier otra variable. Si yo tengo, por ejemplo, ya una variable ordenada de edad y tengo niños, jóvenes, adultos, él me va a mostrar en ese círculo siempre y cuando la ponderación sea del 100%, me la puede mostrar en un círculo. Pero, por ejemplo, miremos la segunda gráfica. En la segunda gráfica yo le digo sí, que me haga en gráfica, que me por sexo, pero aparte le digo que me la haga a nivel de manual, que le ponga las leyendas y que le ponga las leyendas a nivel de porcentaje. Entonces le dije, no me la deje a color, sino déjemela blanco y negro y póngame las leyendas y póngale el margen para que se vea más bonita. Entonces es una forma de mejorar nuestros gráficos y a la vez de tener mejores explicaciones. Se pueden preguntar mientras están escuchando este curso si yo puedo llevar al porcentaje a 1, 2 o 3 decimales. Se puede también mostrar, ahorita más adelante les muestro cómo lo hacemos. Tenemos nuestro gráfico de barras, que este también lo vieron en el curso de Stata básico. Simplemente le decimos grafíqueme los ocupados, pero a nivel de barras, y utilizamos el comando bar. Ahora yo quiero llevar ese comando de barras, pero le digo que me sume a todos los ocupados por posición ocupacional, pero aparte, no solo que me lo sume por posición ocupacional, sino que también me lo lleve por sexo. Entonces es ya combinando más de 2 o 3 comandos que vimos anteriormente. El comando over, que lo vimos en el ejemplo anterior, y con el comando de las barras. Entonces acá me está diciendo cuántos ocupados tenemos por posición ocupacional por hombres y mujeres. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que los trabajadores por cuenta propia tienen el mayor porcentaje entre hombres y mujeres, y los obreros y empleados de empresa particular. Pero, por ejemplo, miremos el empleado doméstico, no se alcanza a detallar la línea en los hombres porque la mayoría de empleados domésticos son mujeres. Aquí también podríamos decirle a la gráfica póngale porcentajes con nuestro comando anterior, que le ponga porcentajes. También, si ustedes quieren ya a nivel de detalles, si quieren cambiar el color o resaltar un color o cambiar los labels del eje Y o los labels del eje X, también se pueden hacer. Aquí hacemos la gráfica también tal cual como la hicimos la vez pasada, pero no le estoy diciendo que me cuente los ocupados, sino que me promedie el nivel de ingreso de esos ocupados por posición ocupacional y por sexo. Entonces nos podemos dar cuenta acá que estos grises son patrones y empleadores. Esta proporción es mucho más amplia que la que tienen las mujeres. También nos podemos dar cuenta que tenemos empleados domésticos, hombres y mujeres, pero aunque en nuestra gráfica anterior esos empleados domésticos hombres no se ven, sí tienen una representación a nivel de salario amplia mucho mayor que la que tienen las mujeres. Entonces puede haber pocos hombres en el sector de posición ocupacional siendo hombres empleados domésticos, pero ganan mayor salario que las mujeres, aunque son más mujeres las que ocupan la posición ocupacional de empleados domésticos. Tenemos los obreros de empresa particular, que son los azules oscuros, y con las mujeres normalmente el salario puede ser prácticamente lo mismo. Podemos poner al final acá los labels de cuánto es ese salario promedio, y aquí el mayor salario lo devengan las personas empleadas del gobierno. Es un poco más amplia la proporción para los hombres y un poco menor para las mujeres. Ahora miremos ya un gráfico donde yo le modifico prácticamente todas las condiciones que yo quiero, y esos son los gráficos de línea. Entonces yo le estoy diciendo aquí que me haga un gráfico de línea con el comando today, y vamos a decirle que me saque la tasa de desempleo para Medellín, Antioquia y total nacional, que lo haga por año, y le digo que me ponga los labels de Medellín, Antioquia y total nacional. A la vez le digo que yo quiero que esta gráfica lleve un título que se llame tasa de desempleo. También le digo que quiero que lleve un subtítulo que sea Antioquia, Medellín entre 2008 y 2015, que son los cálculos que se hicieron para tasa de desempleo. Y a la vez también le digo, quiero que mi eje Y se llame porcentaje y que mi eje X se llame años. Y le digo que el fondo de mi gráfico quiero que sea de color blanco.
Recordemos que toda la programación en Stata es en inglés, entonces los colores también tienen que ir en inglés. Aquí hago también una gráfica, pero estas son unas gráficas de a nivel de dispersión y quiero ver el ejemplo clásico de si el ingreso salarial a medida que yo aumento los años de escolaridad. Estos puntos nos muestran todas las observaciones que tenemos. En Colombia no podemos ver que una persona con muy pocos años de escolaridad no debe ganar lo mismo, pero sí no está tan lejana de personas con escolaridad de 15 años a personas que tienen una escolaridad menor a 5 años o entre 5 y 10 años. Debería ser mayor, pero la línea, aunque tiene pendiente positiva, nuestra línea roja, no es tan amplia como en otros países. Entonces, cuando yo quiero hacer una dispersión y quiero que aparte me ponga esa dispersión, la línea, la tendencia o me eje Y, o sea, que me grafique tanto la pendiente como la dispersión que estoy teniendo dentro del gráfico, utilizo Scatter, el logaritmo del ingreso laboral, la escolaridad, que era mi variable, y le digo, deme este título a mi eje Y, que es el ingreso salarial, y deme este título a mi eje X, que son los años de escolaridad. También le puedo decir que me diga la fuente, y a la vez le digo que este live fit, lo que me está diciendo es que me ponga la línea de esa dispersión. Vamos a tener kernels o funciones de densidad y probabilidad que son muy usados, sobre todo cuando yo quiero ver la dispersión de esa variable o qué distribución está tomando la variable que yo quiero estudiar. Entonces, lo que tenemos aquí simplemente es un kernel, y este kernel le digo, me muestra en este momento cómo se distribuye el salario de los hombres. Entonces aquí el ingreso salarial, vemos que el de los hombres es una proporción mayor, el de la mujer es mucho menor, pero me permite ver cómo se está moviendo esa variable. El último módulo que vamos a ver dentro de esta explicación es cómo yo utilizo las regresiones o un modelo simple de mínimos cuadrados ordinarios o OLS a través de los datos muestrales que yo tengo cuando simplemente descargo una base de gran encuesta integrada de hogares que me permite descargarlas por los microdatos del DANI. Recuerden que cuando yo tengo un MCO, lo que yo busco es poder tener la suma de los residuales al cuadrado que sea la mínima posible y calcular las diferencias o las distancias de mis errores con respecto a la ecuación que yo quiero estimar. Recordemos que este beta 0 me va a medir el corte con el eje Y este beta 1 me va a medir la pendiente con la variable X. ¿Cómo yo hago una regresión en Stata? La estimación más sencilla que se puede hacer es una regresión lineal. En este caso vamos a seguir con los ejemplos solamente en términos de mercado laboral. Entonces yo voy a tener el logaritmo del salario, voy a tener aquí mi beta 1 o mi alfa 1, que recuerden que es el corte con el eje Y voy a tener mi alfa 2 o mi beta 1, que va a ser la pendiente. En este caso mi variable explicativa va a ser la educación. En este caso serían los años de educación. Eso es una regresión básica, simplemente para mostrar cómo lo pueden hacer, pero recuerden que yo debo incluir más variables al modelo y mis modelos deben cumplir todas las características que tenga una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Entonces vamos a esperar en esta regresión un poco más amplia, que es la que vemos en todos los libros de econometría, que tengo mi corte con el eje Y, mi variable alfa 2 que me va a dar la pendiente. En este año yo tengo acá mis años de escolaridad o mi variable de educación, voy a tener mi variable edad y mi variable edad al cuadrado. Esperamos siempre que alfa 2, en este caso, los años de escolaridad tengan pendiente positiva, es decir, que a medida que yo aumente mis años de escolaridad, mi salario aumente. Esta ecuación es muy conocida, es la ecuación minseriana del 1974, que se basa en la teoría del capital humano. Entonces, ¿cómo lo hago en Stata? Simplemente ponemos el comando reg, le digo que generemos el logaritmo del ingreso salarial, que es una variable que yo ya tenía calculada, la escolaridad, y le pongo ERS para decir que yo quiero que me genere datos robustos. Entonces aquí vamos a ver los coeficientes. Esta columna nos va a medir los errores estándar, esta columna nos va a medir la distribución, aquí nos vamos a saber si el dato es significativo o no, y esto nos va a medir los intervalos de confianza. Esta es la primera ecuación que vimos. Esta es la segunda, simplemente empiezo a añadir más variables, vamos a volver al mismo comando, regresión, logaritmo del ingreso salarial, escolaridad, edad y edad al cuadrado.
Por ejemplo, acá nosotros esperamos siempre que la escolaridad tenga un coeficiente positivo, lo mismo la edad y la edad al cuadrado sí tendría un coeficiente negativo, porque en la edad sola yo voy a esperar es que a medida que yo aumento la edad, yo voy a ganar más salario porque adquiero más experiencia. La edad al cuadrado, por lo contrario, a medida que yo tenga más años, mi salario se estanca o tiende a decaer porque yo estoy envejeciendo. Entonces siempre ese parámetro debe ser negativo. Hay veces cuando yo genero, aquí tengo simplemente 4 variables, pero podemos tener modelos muy amplios de mayor variables y yo necesito llevarlos a mi paper o llevarlos al documento que yo voy a publicar. Entonces yo le digo que necesito que me estime la tabla de los coeficientes y que me muestre con los comandos si son significativos a punto 5, a punto 1 o a punto 0,1, o sea, al 5%, al 10% o al 1%. Entonces, para cuando necesiten llevar esas estimaciones, simplemente le dicen Steam Stable y que le ponga las estrellas según la significancia obtenida en las variables. Hasta aquí llegaría el curso de GIH aplicada. Vamos a tener un segundo curso de GIH aplicada ya con unos comandos más a nivel avanzado. Muchas gracias. Cualquier pregunta será respondida por la red Urmet.